Bienvenidos, amigos del cosmos y exploradores de lo desconocido. ¿Alguna vez, mientras contemplan la inmensidad de una noche despejada, se han preguntado qué es lo que realmente mantiene unidas a las galaxias que pueblan nuestro universo? Si miramos hacia arriba, podemos ver esa mancha blanquecina y majestuosa que llamamos Vía Láctea, o quizás hayamos visto esas impresionantes fotografías de espirales gigantes que parecen flotar en el vacío. Estas estructuras son colecciones asombrosas de miles de millones de estrellas, enormes nubes de polvo y gas, todas girando a velocidades que simplemente desafían nuestra intuición. Son tan rápidas que, bajo cualquier lógica convencional que apliquemos en la Tierra, todo ese material debería salir disparado por los aires, haciendo que la galaxia se desintegre por completo. Sin embargo, ahí están, firmes y unidas en un baile cósmico que dura miles de millones de años. ¿Cómo es esto posible? La respuesta que la mayoría de los científicos acepta hoy en día es la existencia de una especie de pegamento invisible. Es algo a lo que hemos llamado materia oscura. Para entender mejor este concepto, imaginen por un momento que están en un carrusel de feria. Si el carrusel gira a una velocidad lenta y constante, todo se mantiene en su sitio y los niños disfrutan del paseo sin problemas. Pero, ¿qué pasaría si el encargado de la feria se volviera loco y empezara a aumentar la velocidad del carrusel hasta niveles extremos? Lo lógico sería que los caballitos de madera y hasta los propios pasajeros salieran disparados en línea recta debido a la fuerza centrífuga. Pues bien, las galaxias en nuestro universo giran pero tan rápido que, si solo contáramos con la materia que podemos ver, es decir, las estrellas, los planetas y las nubes de gas, las galaxias ya deberían haberse desintegrado hace eones. Es como si existiera una cantidad extra de gravedad, una fuerza descomunal que sujeta todo el sistema y evita que se rompa. El gran problema al que se enfrentan los astrónomos es que este algo misterioso no emite luz, no la absorbe y tampoco rebota en ella. No tenemos forma de verlo directamente, no podemos tocarlo y, según nuestras observaciones, ni siquiera parece interactuar con nada de lo que conocemos, excepto a través de su poderosa fuerza gravitacional. Es como un fantasma cósmico gigantesco que forma un andamio invisible alrededor de las galaxias, dándoles la estructura necesaria para no colapsar. Durante décadas, la materia oscura ha sido la solución más aceptada para este enigma, resolviendo con éxito el problema de la masa faltante que observamos en el tejido del universo. Sin embargo, a pesar de su éxito teórico, seguimos sin saber exactamente qué es. Pero, ¿y si les dijera que existe otra posibilidad fascinante? ¿Y si la respuesta a este enigma no reside en buscar una sustancia totalmente nueva y misteriosa que aún no hemos descubierto? ¿Qué pasaría si el secreto no estuviera en una partícula exótica, sino en algo que ya conocemos muy bien, pero que se comporta de una manera radicalmente diferente cuando las condiciones se vuelven extremas? Existe una idea que sugiere que no es que falte algo en las galaxias, sino que la masa que ya existe en ellas se está dilatando o esparciendo de una forma que ni siquiera imaginábamos. Y todo esto gracias a las ideas de uno de los cerebros más brillantes que la humanidad ha conocido. Prepárense, porque hoy vamos a explorar una perspectiva que podría reescribir nuestra comprensión del cosmos. ¿Y si Albert Einstein, a través de su teoría de la relatividad, ya nos hubiera dado la clave para resolver este misterio de la masa fantasma? Tenemos este gran misterio frente a nosotros: las galaxias giran demasiado rápido para la cantidad de materia visible que contienen. La solución popular, como decíamos, es la materia oscura, esa materia invisible que nos ayuda a explicar desde la formación de las estructuras cósmicas hasta el efecto de las lentes gravitacionales. Pero, ¿y si la solución fuera mucho más elegante y ya estuviera en nuestras manos, escondida a plena vista en una de las teorías más revolucionarias de la física? Para entender esto, debemos viajar a los primeros años del siglo XX. En 1905, un joven físico llamado Albert Einstein cambió el mundo con su teoría especial de la relatividad. Esta teoría nos dejó boquiabiertos al revelarnos que el espacio y el tiempo no son absolutos, sino que se estiran y se encogen dependiendo de la velocidad a la que nos movamos. Einstein nos enseñó que la masa y la energía son simplemente dos caras de la misma moneda, una idea inmortalizada en su famosa ecuación E igual a mc al cuadrado. Una de las consecuencias más asombrosas de esta teoría es que la masa de un objeto aumenta a medida que ese objeto se acerca a la velocidad de la luz. Esto no es solo una suposición teórica, es una realidad matemática confirmada una y otra vez en experimentos realizados en aceleradores de partículas de todo el mundo. Sin embargo, aquí es donde aparece el giro que nos conecta directamente con nuestro misterio galáctico.
¿Qué sucede si este aumento de masa no significa simplemente que el objeto se vuelve más pesado en su posición exacta? ¿Qué tal si su presencia gravitatoria se expande, se dilata y deja de estar localizada en un solo punto del espacio-tiempo? Para que visualicemos mejor esta idea, hagamos un experimento mental. Piensen en una nave espacial. Si esa nave está flotando tranquilamente en el vacío o moviéndose a una velocidad normal, lo que llamamos velocidad sublumínica, la vemos con total claridad. Su masa, su cuerpo y su capacidad para atraer otros objetos mediante la gravedad están concentrados exactamente donde la vemos. Es un objeto sólido, bien definido, y su influencia gravitatoria es estrictamente local. Pero ahora, imaginemos que esa misma nave empieza a acelerar hasta alcanzar el 75% de la velocidad de la luz. Según la relatividad especial, las cosas empiezan a ponerse muy extrañas para un observador externo. Veríamos la nave achatada en la dirección en la que se mueve, un efecto conocido como contracción de Lorentz, y su masa real sería mayor de lo que era cuando estaba en reposo. Pero aquí viene la parte crucial de esta teoría alternativa. ¿Qué pasaría si esa masa extra no estuviera confinada solo dentro de la nave? Es como si el vehículo empezara a volverse un poco borroso. Su presencia gravitatoria ya no es nítida en un solo punto, sino que comienza a difuminarse ligeramente en su entorno inmediato. Ya no se comporta como una bola de billar perfectamente localizada. Ahora, llevemos este experimento al límite. ¿Qué ocurre si la nave alcanza velocidades extremadamente cercanas a la de la luz, digamos el 99,999%? En este punto crítico, la relatividad predice que su masa tendería al infinito y su longitud se contraería casi hasta llegar a cero. La clave de esta nueva perspectiva es que, a estas velocidades tan extremas, la manifestación de esa masa en el espacio-tiempo ya no está confinada a un volumen pequeño y definido. Se ha vuelto no local. Es como si la nave no desapareciera, sino que su masa y su influencia gravitacional se esparcieran por el espacio-tiempo a su alrededor, ocupando una región mucho más grande de lo que el objeto visible nos sugeriría. Esta masa dilatada crearía un campo gravitacional que se extiende mucho más allá de su forma compacta. El objeto se habría transformado en una especie de masa fantasma o masa borrosa que permea su entorno, afectando gravitacionalmente una región mucho mayor de lo que podríamos esperar a simple vista. Ahora, traslademos esta fascinante idea al escenario real de las galaxias. En los centros de las galaxias más masivas, como el bulbo central de nuestra propia Vía Láctea, las estrellas, los agujeros negros y las inmensas nubes de gas no se están moviendo de forma perezosa. Al contrario, orbitan el centro galáctico a velocidades increíblemente altas. Aunque no llegan al 99% de la velocidad de la luz, si alcanzan una fracción significativa, lo suficientemente alta como para ser consideradas velocidades relativistas en el contexto de la dinámica gravitacional a gran escala. La teoría que estamos explorando hoy propone que, en estos entornos de velocidades extremas y densidades masivas, la materia normal, esa que sí podemos ver, no solo aumenta su masa de la forma tradicional, sino que su masa se dilata y se vuelve no local. Esto significa que el efecto gravitacional de las estrellas y el gas se esparce mucho más allá de su ubicación física. Lo que percibimos como un cuerpo celeste individual, a esas velocidades extremas, comienza a proyectar su masa de una manera difusa a través del espacio-tiempo circundante. De esta forma, esa masa fantasma que detectamos cuando estudiamos cómo giran las galaxias no sería una sustancia exótica y elusiva. En realidad, sería una manifestación de la materia ordinaria moviéndose a velocidades extremas. No es que haya una masa invisible adicional flotando por ahí como si fuera un ingrediente extra en una receta. Lo que sucede es que la masa visible se comporta de una manera que imita la presencia de una masa adicional debido a los efectos de la relatividad especial. Es un efecto puramente relativista de la materia que ya conocemos, pero interpretado bajo una luz completamente nueva. ¿Existe alguna evidencia que pueda darnos una pista sobre si esta audaz interpretación es correcta? La respuesta es sí, y proviene de uno de los descubrimientos más intrigantes de los últimos años en el campo de la astronomía. Piensen en unas galaxias muy particulares llamadas galaxias ultradifusas, específicamente las conocidas como DF2 y DF4. Estas galaxias dejaron atónita a la comunidad científica porque, según todas las mediciones de su rotación y la velocidad de sus cúmulos estelares, parecen no tener materia oscura. En estas galaxias, el movimiento de sus componentes coincide casi perfectamente con la masa visible que tienen.
Es como si el carrusel de estas galaxias girara a una velocidad normal y no necesitara de ningún pegamento invisible extra para mantenerse unido. Este hallazgo fue un verdadero dolor de cabeza para el modelo estándar de la materia oscura, pero para nuestra teoría de la masa fantasma relativista, es una pieza que encaja a la perfección. Si la masa fantasma es un efecto de la materia moviéndose a velocidades extremas en centros galácticos muy masivos, entonces galaxias como DF2 y DF4 deberían ser, efectivamente, una excepción a la regla. ¿Por qué? Porque estas son galaxias mucho menos densas y sus centros no son tan masivos como los de las galaxias espirales o elípticas gigantes. En estas galaxias ultradifusas, las estrellas y el gas no alcanzan las velocidades extremadamente altas o relativistas que vemos en sistemas más grandes. Al no haber velocidades tan extremas, no se produce la dilatación ni el esparcimiento de la masa. Por lo tanto, no veríamos ese efecto extra que solemos atribuir a la materia oscura. Lo que parecía un problema para la ciencia se convierte así en una confirmación de que la velocidad y la densidad son la clave del misterio. Esta es, sin duda, una idea audaz. No se trata de rechazar las enseñanzas de Einstein, sino de aprovechar una de las consecuencias más profundas y quizás malinterpretadas de su trabajo en el contexto de la dinámica del universo. En lugar de gastar todos nuestros recursos buscando una nueva partícula subatómica que explique la materia oscura, esta teoría nos invita a mirar con nuevos ojos el comportamiento de la materia que ya tenemos frente a nosotros. Si esta idea de la masa dilatada fuera correcta, las implicaciones para la astrofísica serían simplemente gigantescas. Nos diría que la gravedad de Einstein es fundamentalmente suficiente para explicar cómo giran las galaxias sin necesidad de inventar componentes exóticos. Sería un triunfo de la elegancia teórica, desplazando la búsqueda de partículas fantasmales hacia un refinamiento de nuestros modelos sobre cómo el espacio-tiempo reacciona ante la materia en movimiento extremo. El universo nunca deja de asombrarnos con su ingenio. A veces, las respuestas a los mayores enigmas no se encuentran en lo desconocido, sino en aprender a mirar de una forma diferente lo que ya conocemos. La ciencia es un viaje constante de descubrimiento donde incluso las teorías más establecidas pueden revelar nuevas capas de verdad. Quizás la materia oscura sea solo un velo tejido por la propia tela del espacio-tiempo, un efecto especial de la materia ordinaria viajando a velocidades extraordinarias. El cosmos sigue guardando sus secretos, pero cada día estamos más cerca de entender su verdadera naturaleza. Si te apasiona descubrir estos misterios del universo tanto como a nosotros, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros viajes por el conocimiento. Hasta la próxima, exploradores. Para más información entra en minrora.com.